El tema que vamos a hablar en esta noche se trata acerca de cómo Jesús nos dice: yo soy. Jesús lo dijo y lo repitió varias veces en la Biblia. Dice la palabra de Dios que Jesús dejó toda su gloria, todo lo grandioso que Él ya era, lo dejó por venir a salvarnos. Y con su sangre Él pagó el precio para comprarnos. Eso significa que para Jesús tenemos un valor mayor que cualquier cosa en toda la historia de Dios. Una cosa es una persona que es capaz de vender todo lo que tiene por comprar una perla. Otra cosa es ser esa perla comprada, porque ante los ojos de Jesús, esa perla tiene una riqueza superior a lo que Él tenía. Y el mensaje de esta noche es dejarte saber que tú eres esa perla. Haz de cuenta un comerciante en el cual se enfoca en algo precioso y lo consigue y va y vende todas sus posesiones para poder tener aquello. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Se despojó de todo lo que tenía por ti y por mí. Esto nos lo habla en Mateo 13, en el versículo 45, nos dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, tú eres esa perla por la que de Jesús dejó todo. ¿Y sabes qué? Es ridículo que nosotros no nos demos ese valor. Es ridículo que nosotros mismos nos menospreciemos. Es ridículo que nosotros no nos valoremos. Muchas veces nosotros tenemos una autoimagen bajísima de nosotros mismos. Nuestra autoestima a veces anda por el suelo. Y se nos olvida que Jesús ya demostró lo muchísimo que valemos para Él. Ten en cuenta que Jesús, siendo hijo de Dios, al tomar la forma de hombre, Él no olvidó quién era. Él no se olvidó que era el Hijo de Dios, sino que lo confesó con toda humildad, pero con toda la seguridad de esa identidad que Él ya tenía. Eso fue ya hace más de 2020 y pico de años, 2024 años, que de repente aparece el hijo de un carpintero diciendo: hey, ¿cómo están? Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no estará en tinieblas. Ese hijo de carpintero que todo el mundo lo vio crecer, reír, correr, caerse, rasparse, ese hijo de carpintero llegó a decir: yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Él siempre supo quién era. Él nunca olvidó su valor. Él nunca olvidó quién era. Solo que fue obediente al plan perfecto que Dios tenía para nuestra salvación. Y es momento de que te hagas una pregunta. ¿Cuándo le vas a decir al mundo quién eres de verdad? ¿Cuándo le vas a decir al mundo: hey, yo soy el hijo, yo soy la hija de Dios? Yo recibí a Jesús en mi corazón. Eso me hizo hijo. Fui adoptado por Dios, por el Dios creador del universo. El hecho de que seas una persona humilde
no justifica que ignores quién eres en Cristo Jesús. Eres bendecido bajo juramento, eres un hijo de Dios, has recibido al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Tú entiendes eso? Así que no debe haber espacio en tu vida para menospreciarte, para sentirte menos, para decir pobrecito de mí. Jesús lo afirmó: yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor. Y cuando dijo, soy el Hijo de Dios, el poder de su confesión hizo que bajara la unción del Espíritu Santo y hizo que las personas se cayeran al suelo de su poder. La palabra nos enseña que Jesús viene a dar libertad y una vida en abundancia. Pero ¿qué pasa? Que nos han enseñado todo lo que es de tinte religioso. Nos restringe la vida, le roba, la mata, la destruye con muchas enseñanzas opuestas a lo que Jesús enseña. Es momento de que seas libre y comiences a vivir como un hijo de Dios, con esa identidad de quien tú eres en Cristo Jesús. Vamos a leer Juan 10, y de por sí me encanta leer Juan. Es uno de mis evangelios favoritos. Y Juan 10 en el versículo 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, ese es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De lo espiritual se forma lo material, de lo invisible nace lo visible. Porque según las Escrituras, con la palabra de Dios se creó todo lo que disfrutamos en esta tierra. Pero las ovejas de Jesús no escuchan voces extrañas. Ellas oyen a su pastor y lo siguen. Lo dice en Juan 10 en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando Jesús nos dijo, yo soy la vid verdadera, Él definió el poder de permanencia viva e íntima a su misma naturaleza para nosotros poder llevar mucho fruto. Para dar fruto y mucho fruto, dice la palabra, porque para dar ese fruto, para que un árbol dé ese fruto, es necesario que sea podado. Es necesario que sean recortados. Y esto no es fácil. El que ha trabajado en el campo sabe que eso no es fácil, pero es indispensable. Esto nos dice que con Jesús nosotros podemos hacer mucho, dar fruto y mucho fruto, pero sin Él no somos nada.
para afirmar esta palabra, vamos a Juan 15 en el versículo 1, nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece y permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No sé si estás entendiendo lo que el Señor te está diciendo en esta noche. Si tú eres una persona que ha permanecido en la palabra de Dios, que lo ha buscado, que has llevado una vida fructífera de muchos frutos de servicio, de amor al prójimo, muchos frutos en el trabajo, por nada te separes de Jesús, por nada. No importa lo que estés pasando, no importa la circunstancia tan difícil que pueda llegar a tu vida, no importa si has pecado, solo pídele perdón y dile: Señor, yo deseo dar mucho fruto. Padre, yo deseo dar mucho fruto. Yo he estado aquí, yo he llevado una vida digna, yo he tratado de acercarme a ti de corazón. Sé que he fallado, sé que he pecado, pero hoy te pido perdón y te declaro: yo deseo dar mucho fruto. Muchas veces nosotros no recibimos más porque no pedimos. Si Dios no quisiera que nosotros le pidiéramos, ¿por qué nos dice esto? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que le pidas. Que permanezcas en Él, que la palabra de Dios permanezca dentro de ti. Con esos son los dos requisitos para que tú pidas lo que quieras y el Señor te lo conceda. ¿Qué pasa? Somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, nos alejamos, pecamos. Con todo eso Él dice: pide perdón y acércate de nuevo a mí. Permanece en mí, que yo quiero que tengas fruto y fruto en abundancia. El Señor nos está diciendo: hey, si tú estás dando mucho fruto, pídeme lo que quieras y eso te va a ser hecho como resultado natural. Ese fruto se convierte en la adoración a nuestro Padre, porque Él es glorificado si nosotros damos fruto. Y si nosotros llevamos ese fruto a nuestro Padre, podemos pedirle lo que queramos. Dios quiere que tú seas exitoso, Dios quiere que tú seas bendecido, que tu familia sea bendecida. Ese fruto es para glorificar a Dios. Glorificar a Dios no solo es en alabanza. Glorificar a Dios es el resultado de nuestro fruto. Juan 15:8. Esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. El Señor no nos quiere como unas ramas secas, como unos chamizos. El Señor nos quiere lleno de frutos. Cuando nos va bien, obedeciendo a Dios, es como lo glorificamos. Déjame decirte que no es casualidad que el Señor tenga esta palabra para ti en esta noche.
Él ha estado buscando esta cita contigo. Él quiere que vuelvas a Él. Quiere que permanezcas en Él. Y te tengo un secreto. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor te escogió. El Señor te ha estado esperando. Y permanecer en el Señor, significa leer y conocer su palabra. Así es que nos hace fructíferos. Pero lo queremos todo express. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que entraste a tu cuarto, cerraste la puerta y dijiste: Señor, quiero un rato de comunión contigo, quiero acercarme a ti, quiero aprender más de tu palabra, quiero que me muestres cuál es el propósito que tienes para mi vida? Poder tomar una decisión en mi negocio, Señor, quiero que seas tú el que me guíe. Tengo que tomar esta decisión en mi familia, Señor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que lo colocaste primero a Él? Cuando nosotros llevamos fruto, es la forma que lo glorificamos. Cuando lo hacemos así, cuando llevamos una vida así, como consecuencia podemos pedir lo que deseamos. Y el Padre dice que nos va a dar respuesta a todas nuestras oraciones. Y si Dios dice que podemos pedir lo que queramos, es lo que queramos. Ya es otra cosa si Él no lo da y si nos conviene. Pero estoy seguro de que si llevas una vida guiada por la palabra de Dios, tus deseos van a estar alineados al propósito de Dios para tu vida. Y el Señor va a responder tus oraciones. El problema es cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, por el camino más rápido, por el atajo. El problema es cuando no colocamos a Dios primero, sino a nuestro banco primero, a nuestra inteligencia primero, a nuestras fuerzas primero, a los contactos que tenemos primero, en lugar de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que el Señor ya te está mostrando, Él es quien es. Él dice: yo soy. Y más adelante el Señor nos muestra y nos dice: yo soy el que soy. Y por eso Juan es uno de mis evangelios favoritos, porque te va a enriquecer mucho como cristiano. Te va a llenar mucho como hijo de Dios. Porque al apóstol que escribió este evangelio fue llamado también el apóstol poeta, porque está escrito en un lenguaje muy agradable. El mismo, en la descripción del ministerio de Juan el Bautista, él afirma que cuando hay uno que viene después de mí, pero que es antes que mí. Él tiene todo un sentido de decir las cosas. Eso está en Juan 1. En el versículo 26 nos habla: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y si tú te acercas y empiezas como a poner cuidado, ¿cómo así que es el que viene después de mí, pero está antes que mí? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel
de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual está antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan describe así a Jesús. Y Juan dice, yo bautizo en agua, que es un gran ministerio para arrepentimiento de pecados, para que entren al cielo, para que no vayan al infierno. Pero el que viene después de mí, que es antes que yo, con eso él se refiere a que Jesús es antes de él y que todos nosotros. Describe a Jesús como el principio de la creación, que fue inmolado antes de que el mundo haya sido formado. La misma palabra en Génesis nos dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne, estaba hablando de Jesús. Juan es un ungido por Dios para escribir. Porque cuando nos dice, cuando el Verbo se hizo carne, vino para ser concebido en el vientre de una mujer. ¿Nos está hablando de quién? De María. El Verbo hecho carne pasó a ser la luz y la vida. La palabra de Dios que creó todo el universo estaba contenida en el vientre de María. He ahí el respeto y la honra que debemos tener nosotros a María como madre de Dios, como madre de Jesús. La luz y la vida, la palabra de Dios estaba dentro del vientre de ella. Fue escogida por Dios para que la palabra estuviera en su vientre. Y déjame decirte algo que aprendí hace poco. Cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y recibimos al Espíritu Santo en nosotros, la palabra de Dios, la luz y la vida entra a nosotros. Y podemos andar con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta lo afortunados que somos? ¿Te das cuenta que no debemos tener ni un segundo para sentirnos menos que nadie? Eres un hijo de Dios. Y la palabra de Dios que creó todo el universo, la has recibido, está dentro de ti. En Juan 1, en el versículo 1 nos dice, vamos a leer Juan 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Están los tres. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. Qué descripción más hermosa de Jesús. Y que tú recibas a Jesús en tu corazón es el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Y que tú lleves a una persona a que reciba a Jesús en su corazón debe darte el orgullo más grande que puede tener un ser humano. Porque estás haciendo del papel de Dios, llevando una salvación a esa alma tan necesitada.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese hombre que fue enviado de Dios, que se llamaba Juan el Bautista, este vino por ese testimonio. Dios lo envió adelante para que fuese abriendo el camino a Jesús, para que fuese dando el testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Y la palabra nos dice, él no era la luz, sino para que diera ese testimonio de la luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Él nos vino a explicar que Jesús, que la luz ya estaba en este mundo, pero el mundo no lo conoció. Y tú, que eres tan privilegiado, que puedes recibir su palabra, que puedes en esta noche recibir al Espíritu Santo, al igual que María, estás recibiendo el Verbo creador del universo. Por eso Jesús hizo todo hablando, todo lo hizo hablando, porque Él era el Verbo. Todo lo que existía de Dios caminando sobre la tierra. Ese Verbo que habitó en María, habita en los hombres y se convierte en luz para su camino. Y por eso se dice que la escritura de Dios envió su palabra y lo sanó. Por eso es tan importante, porque al recibir a Jesús nosotros recibimos la semilla de esa misma naturaleza de Dios. Dice la palabra que es incorruptible. Es la misma. Te voy a hacer un ejemplo. Si tú vas al médico y te hacen una biopsia, te quitan un pedacito de carne y después van y estudian ese pedacito de carne tuyo y van a ver el ADN, van a confirmar que es exactamente ese pedacito es tuyo, el ADN es exacto, no hay otro, no cambia, es el mismo. Esto mismo pasa con la palabra de Dios. Es el mismo Dios, no cambia, no se puede alterar. Primera de Pedro 1 en el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que darnos cuenta, estar conscientes de que la palabra que habita en nosotros es Jesús. En otra forma, si algo de ti es Dios, es la palabra, es su palabra. Mira, la primera vez que Dios dice su nombre es para enviar a Moisés como libertador de su pueblo. Y le afirma su nombre como yo soy. Y así fue como le dijo a Israel. Porque vos te imaginas, le dice a Moisés, bueno, vaya, dígale al faraón que lo suelte a todos, que va en mi nombre. Y Moisés, bueno, pero ¿cómo así? ¿En nombre de quién voy? Y Dios le da la orden a Moisés y la instrucción. Le dice, vas de parte del yo soy. Y ese yo soy que está dentro de ti, porque fuiste creado a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Y ese mismo mensaje de Dios a Moisés se retoma con Juan en la vida de Jesús. Primera de Juan 1 en el 14 fue que dijo, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra se hizo carne y habitó en nosotros. O sea, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor quiere que reconozcas a Jesús y que reconozcas que ese Jesús habita en ti, que la palabra de Dios ya habita en ti,
que no hay nada que lo pueda separar de ti. Sé que la vida es difícil. Sé que hay momentos que pasamos difíciles. Pero ¿qué estás esperando para volver a tu Padre Celestial? Tú dirás, no, es que yo de verdad que me he alejado mucho. Uy, no, yo lo he negado muchas veces. Uy, no, yo he pecado muchas veces. Uy, no, de verdad que es que yo no me siento digno. El Señor te habla. Yo quiero ir a Romanos 8. En Romanos 8 te muestra cómo realmente no hay condenación para los que estamos en Cristo. El Señor ya te escogió. El Señor ya quiere que vuelvas a Él. En Romanos 8, el versículo 31. Pero puedo ir un poquito antes. Y en el versículo 28, Romanos 8, versículo 28, por si todavía te queda alguna duda, por si todavía tú dices, no, es que yo realmente peco muy seguido, me equivoco muchas veces, dejo que otras cosas ocupen el lugar de Dios en mi vida. Es el momento de que tomes la decisión y realmente coloques a Dios primero. En el 28 te dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Déjame confirmarte de que tú no estás aquí por casualidad. Déjame decirte que el Señor te ha estado esperando, que Él quiere que vuelvas a Él. Porque a los que antes escogió, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Están hablando de ti. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo no sé cuál situación tú crees que es la que tenga suficiente valor para alejarte de Dios. Pero en esta noche el Señor te dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tú crees que exista algo que pueda alejarnos del amor de Cristo? Y la respuesta es tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa la circunstancia, Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier adicción. Dios es más grande que cualquier depresión que puedas llegar a tener. La palabra para ti en esta noche es: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te aleje del amor de Él. No hay nada tan grave que tú puedas hacer que sea mayor que el amor que tiene por ti. Ven a Él, arrepiéntete y búscalo. Dice la palabra: entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto háblale a tu Padre. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él te perdona porque te ama tanto que no puede vivir sin ti. Ha hecho todo lo posible para que vuelvas a Él. Entregó a su único Hijo para que tú seas salvo, para que puedas ser una nueva persona. Y no sé qué tan cerca estés de Dios en este momento. No sé cómo vaya tu vida, pero hoy tienes una oportunidad. Muchas veces de pronto has hecho esta oración, pero hoy con el corazón dile: Señor Jesús, te reconozco como el yo soy de mi vida. Reconozco que moriste por mí en una cruz, que resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de las veces que he pecado, Señor, de las veces que he desobedecido tu palabra. Me arrepiento, Señor. Yo creo, Señor, que tú me salvaste y te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y gracias a tu sacrificio yo soy salvo. Señor, te pido que llenes mi corazón de tu palabra y de sed por ti. Yo quiero amarte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como una persona nueva, al recibir a Jesús, tú ya eres una pieza única creada por Dios. Eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva, eres alguien que no puede creer de sí mismo algo diferente. Ya no puedes deprimirte. Podemos tener días buenos y días malos, todos, pero siempre vuelve a tu primer amor. Vuelve a la persona que te amó primero, y ese es Dios. Vuelve a Jesús y vas a encontrar tu corazón lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de paz. En Él es en que encuentras gozo. En Él encuentras esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el Verbo vive en tu cuerpo, porque ya la palabra de Dios vive en ti y eres la manifestación de Jesús en la tierra, y debes demostrarlo con tu conducta, con tu actitud, con tu manera de pensar, con tu manera de hablar, pero sobre todo con el modo de creer como hijo de Dios, de que todo lo que le pidas
a tu Padre. En el nombre de Jesús te será hecho. Es que yo te invito a que entres a tu cuarto, cierres la puerta, te pongas a cuentas con Dios, perdones a quien tengas que perdonar, pidas perdón a quien tengas que pedirle perdón. Confiésale tus pecados al Padre y dile: estoy listo para dar fruto y fruto en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.